con el problema, con el problema, con el problema de diabetes, el problema eh, el 2 y el 3 de la guía, y yo les decía que les voy a hacer una introducción o una clase teórica acerca del estrés, porque en realidad ese tema no lo van a encontrar en los libros como un capítulo separado, eh, sino que les decía que lo van a encontrar distribuido en diferentes partes del libro, diferentes capítulos, y, y bueno, de este modo tendrían algo más organizado, un material más organizado a partir del cual estudiar el tema y dar respuesta a la situación, problema que está en la guía de estudio. Entonces ese sería más o menos el plan. Yo me tengo que retirar un poco después de las 4, así que por eso vamos a ver si podemos cumplir con todos esos objetivos. ¿Alguna duda acerca de lo que vimos la clase pasada, que estuvimos hablando de toda la respuesta endocrina en un animal que está en un ayuno prolongado, o lo que vimos de diabetes? Bueno, entonces la idea sería ver el problema 2 y 3 de la guía, que se refieren justamente a animales que tienen diabetes, y la idea sería ir, ahora sí, puntualmente, ir respondiendo cada una de las preguntas que están formuladas en esos problemas. De tal manera que el grupo 1, no sé quiénes están, Agustina, Federico y Lucía, que no sé, me avisen cuando estén viendo, compartí la guía de estudio para tener las preguntas a mano. Entonces dijimos que vamos a hacer el problema 2 y el 3. Llega al consultorio, vamos a comenzar por el 2, llega al consultorio un cliente con su perro manifestando a la dueña que él mismo come todo el día como si estuviera permanentemente con hambre, consume mucha agua y orina a cada rato. El veterinario actuante decide hacerle un análisis de orina, encontrando en la misma la presencia de glucosa. En estas condiciones trate de explicar. Ángel Galarza. Hola, profe. ¿Cómo andas, Ángel? Bien. No puedo Bueno, ¿te encontrar, animás a responder? sí, pero no puedo encontrar lo que está compartiendo. Eh, bueno, es la guía nada más. ¿La tenés vos a mano ahí o si no yo te leo la... No la tengo. ¿No lo tenés? Bueno, No. es la pregunta 2 que leí, que es un animal que consume mucho alimento, tiene mucho hambre, eh, toma mucha agua y orina en gran cantidad, y se le hace un análisis de orina, encontrando en la misma la presencia de glucosa. Entonces, la primera pregunta dice si es normal encontrar glucosa en la orina. Bien. Sí, bueno, no, pero seguramente llega a haber lo que es una glucosuria porque hay una hiperglucemia, porque ya se saturan los transportadores que se encuentran ahí a nivel del riñón, y esto al saturarse, el excedente va a aparecer en la orina. Bien, exactamente. Eso es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Y bueno, ahí ya Sí. ustedes tienen que conocer o recordar o repasar lo que era cuando vimos el riñón, cómo es el manejo de la Claro, que era a glucosa través por parte del riñón. sí, del transportador que se llamaba CGLT1, creo, y, y era SGLT1. 180, creo que era eh, la reabsorción, o sea, la capacidad de reabsorción. 180 Pero miligramos 180, sí, 180 en decilitro. realidad es el umbral para la glucosa, ¿no?
El Sí. umbral renal para la glucosa es 180 miligramos por decilitro. Ese sería un valor de glucemia. Ah, claro, superando Con, eso, superando superando, claro, ese valor, el excedente aparece en la orina. claro, con ese valor teóricamente se saturan los transportadores y a partir de ahí ya empiezas a encontrar glucosa en orina. Es decir, que Claro. tendrías, lo, se habría alcanzado el transporte máximo tubular, o sea que es lo máximo que pueden reabsorber eh, todo, o sea, en realidad son todos los túbulos, ¿no? La sumatoria de Mm, todos los túbulos renales. claro. Exactamente, entonces eso es lo que está sucediendo en este animal, ¿cierto? Entonces se comienza a perder glucosa en la orina cuando eso no en condiciones normales no debería suceder, ¿cierto? La presencia de glucosa en la orina es, es algo que es anormal. Recuerden también, aclaramos en este momento que, eh, bueno, recuerden que la glucosa se filtra libremente, ¿no es cierto? A nivel de glomérulo. Bueno, estamos. ¿Tienen alguna duda respecto a esta glucosuria que tiene el animal? Si te quedas un ratito, Ángel, vamos a la 2, después sigo con otros. Sí, sí. Bueno, de todas maneras, la 2 dice, ¿por qué mecanismos patológicos podría filtrarse y o excretarse glucosa? Bueno, un poco lo contestamos también, ¿no es cierto? En realidad, filtrarse se filtra normalmente. Lo que sucede es que en condiciones normales se reabsorbe también completamente. En este caso, el riñón está bien, digamos, está funcionando correctamente. Lo único que se superó ese valor fisiológico máximo de reabsorción que tiene el riñón, ¿no es cierto? En realidad el riñón está sano, está trabajando, está funcionando de manera normal. Y después dice, bueno, y excretarse en condiciones normales, acuérdense que no se excreta. Excretarse es algo que aparece en la orina, que el animal elimina. En condiciones normales, y también pensando que la glucosa es una molécula energética que el animal necesita, de hecho es una de las más importantes a partir de las cuales el animal obtiene energía, obviamente que no la va a excretar por orina, ¿no es cierto? Sería, desde el punto de vista de la economía del animal, sería un gasto muy importante. Entonces hay mecanismos para reabsorberlo. Pero si esos mecanismos se superan, como en este caso, porque la glucemia es muy alta, entonces comienza a aparecer esta molécula en la orina y se excreta. Seguimos con la 3 que dice que está relacionada también con la anterior. ¿Cuáles son las concentraciones normales de la glucemia? ¿Cómo se encontrará en este caso? Qué mecanismos habrán fallado? Bueno, las concentraciones normales, ¿se acuerdan que estaba entre 80 a 110, ¿no es cierto? O 70 a 110, en individuos, en animales. Acuérdense que esos son los valores de los monocavitarios. Hemos dicho que policavitarios es más baja, alrededor de 55, 60 miligramos por decilitro en los animales rumiantes. Porque recuerden que los animales rumiantes utiliza para obtener energía también los ácidos grasos volátiles que se absorben a nivel de la cavidad rumino-reticular y del omaso también. Entonces, en realidad no necesitan una glucosa, una glucemia tan elevada. Entonces, normalmente es más baja. Pero en un monocavitario carnívoro, en los perros, en los gatos, es similar a lo que sería en humanos, también en el cerdo, y anda alrededor de esos valores, entre 80 y 110 miligramos por decilitro, asumiendo que un animal que estuvo varias horas en ayuno. ¿Cómo se encontrará en este caso? Se encontrarán, la glucemia será elevada, y qué mecanismos habrá fallado. Ya estuvimos hablando de la causa de la diabetes, puede ser una diabetes tipo 1 o tipo 2, la tipo 1 más asociada con directamente una carencia, una falta de insulina, mientras que la diabetes tipo 2 más relacionada con una resistencia a la insulina, es decir, hay insulina, pero en realidad los tejidos no responden bien
probablemente por algún problema en los receptores de insulina. Entonces hablamos de una resistencia a la insulina. Pero en ambos casos, digamos, sería similar, porque en realidad hay poca insulina y por ende no puede ingresar la glucosa a todas las células en las cuales el ingreso de la glucosa depende de la insulina, ¿no? Que son la mayor parte de las células del organismo, por otra parte. Después la pregunta 4 dice, ¿existe alguna relación entre la glucosuria y el aumento de la diuresis? Profe, yo la respondo. Nadie le da el micrófono. A ver, Francisca. Bueno, a ver, a vos te anda, Luisina. Sí. Bueno. Dice, ¿existe alguna relación entre glucosuria y aumento de la diuresis? ¿Puede ser porque la glucosa es osmóticamente activa y atrae agua? Exactamente. ¿Te acordás que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no es cierto? Y está relacionado con lo que veníamos hablando. Al quedar glucosa sin reabsorberse en ese líquido tubular, ¿no es cierto? En esa orina en formación, lo que hace es esa glucosa que ya no se reabsorbió en el túbulo contorneo proximal, ya en otras partes de la nefrona no se van a reabsorber. Entonces ya quedan, ¿no es cierto?, en la orina esa en formación. Y lo que va a hacer justamente, como vos decís, al ser osmóticamente activa, lo que va a hacer es va a retener líquido dentro del túbulo, ¿no es cierto? Va a traer líquido dentro del túbulo. Entonces el animal va a estar excretando un volumen mayor de orina. Sí. Que no sé si lo dice después, pero ese... sí, lo dice después. Bueno, y entonces eso es lo que estaría sucediendo, ¿no? Tendría una diuresis, en este caso de tipo osmótica. Y habría que diferenciarla de una diuresis hídrica, en la cual es una orina con mucho volumen, similar a la diuresis osmótica, pero en el caso de la diuresis hídrica, recuerden que es poco concentrada, ¿no es cierto? Tiene muy diluida, si se quiere. Bien. Bueno, ya que estás conectada, ¿podés definir los términos poliuria, poliaquiuria y disuria? Sí. Poliuria es aumento en la cantidad de orina, volumen, así. Bien. La cantidad de orina. Este animal tendría, justamente, este animal diabético tendría una poliuria, porque está eliminando mucha orina, ¿cierto? A lo largo de 24 horas, el volumen de orina es mayor a lo que debería estar excretando, ¿no? Sí. Poliaquiuria es aumento en el número de emisiones durante el día. Sí, en general poliaquiuria es cuando hace muchas deposiciones y cada una es con poquito volumen. Bien. Bien. ¿Y disuria puede ser molestia al orinar? Claro, exactamente. Es cuando es una micción de tipo dolorosa, ¿no es cierto? El perro se nota cuando lo observa el dueño, lo hace con dificultad porque siente dolor, ¿no es cierto? Podría ser por alguna cistitis o una uretritis, por ejemplo, ¿no es cierto? Que causa ardor al momento de orinar, eso sería una disuria. Pero en este caso, ¿por qué se da? No, en este caso no tiene disuria. Bien. No, ahí preguntan nada más los términos para que ustedes conozcan un poco esos términos que después los van a ver, digamos, son más de tipo de procesos anormales, ¿no? Pero poliuria podría tener, un animal podría tener, por ejemplo, porque consume mucha agua, ¿cierto? De manera voluntaria, por ejemplo. O podrían imaginarte un ejemplo de una persona que toma mucho mate, mucha agua. Eso causa una poliuria que, digamos, hasta es fisiológica, ¿no es cierto? Porque es compensatoria de ese aumento de la ingesta de agua. Ahora ya los otros
términos, polaquiuria y disuria, esos ya son más términos más de tipo patológico. Bien. Y después pregunta la 6, este animal podría encuadrarse en un estado de antidiuresis, diuresis hídrica y diuresis osmótica, que es lo que venimos diciendo. Antidiuresis, acuérdense que en realidad un estado de antidiuresis es un estado donde el animal orina menos cantidad, ¿cierto? Y habíamos hablado de una antidiuresis, por ejemplo, en un animal que está deshidratado. Ese es el ejemplo típico. Entonces, en realidad, el animal va a eliminar menos volumen de orina y la orina va a ser más concentrada. Ahora, si hablamos de diuresis, estamos hablando que el animal está orinando un volumen mayor de orina. Y esta puede ser una diuresis hídrica, como les comentaba anteriormente, es un volumen mayor de orina y una orina más diluida. Un ejemplo sería, por ejemplo, un aumento de la ingesta de líquido por algún motivo, puede ser porque el animal consume mucha sal y después toma mucha agua, o puede ser alguna patología como la diabetes insípida que yo les comentaba en la clase pasada, en la cual hay una falta, una carencia de hormona antidiurética, de ADH, o algún problema en los receptores, ¿se acuerdan que yo les comenté? Y en ese caso el riñón pierde la capacidad para concentrar la orina. Entonces son animales que hacen mucha orina y va a ser una orina diluida o poco concentrada. Y la diuresis osmótica, que sería una diuresis causada por arrastre, porque en la orina hay moléculas osmóticamente activas, como el caso del problema, en el cual la glucosa que permanece en los túbulos retiene agua en los túbulos y el animal elimina un volumen mayor de orina. Esas serían las distintas, para, digamos, definir todos esos términos. Y después la pregunta 7, ¿qué mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos determinan una aparente polidipsia? La polidipsia, recuerdan que habíamos dicho que era el aumento del consumo de agua por parte de este animal o de este animal. Hola, profe. Hola. ¿Se Sí, escucha ¿cómo bien andas, o Juan? más o menos? Bien, usted. Yo te escucho bien. Ah. ¿Qué te parece, Juan? ¿Qué estará pasando con ¿cómo podrías responder esa? ¿Qué mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos determinan una aparente polidipsia? Algo lo estuvimos hablando en la clase pasada acerca de las causas de la polidipsia, digamos. ¿Por qué estos animales que tienen diabetes consumen más agua? Y porque, bueno, básicamente orinan mucho. ¿Cómo? No te Consumen más agua porque orinan mucho. A mí, yo no te estaría escuchando, se cortó. A ver si puedes repetir. Digo que muy básicamente consumen más agua porque orinan mucho más. Pierden mucha agua. Porque pierde mucha agua a través del orina. Claro, exactamente. Acuérdense que habíamos mencionado que esta polidipsia, este aumento del consumo de agua, estaba determinado o era secundario a la poliuria, ¿no es cierto? El aumento de excreción de agua a través. Entonces eso desencadenaba, evidentemente, al estar eliminando tanta agua a través del riñón, el animal se deshidrata, baja el volumen de los líquidos extracelulares, entre ellos también baja el volumen plasmático y por ende de la sangre, y eso va a causar una respuesta a través de los receptores volumétricos. ¿Se acuerdan que estaban en la parte de baja presión, en las grandes venas, la aurícula derecha del corazón? Estos receptores de baja presión o volumétricos, en algunos lados lo van a encontrar como varoreceptores de baja presión. A mí, para no confundirlos con los varoreceptores que siempre hablamos, digamos, que están en la parte de alta presión, es decir, el callado aórtico, seno carotidio, prefiero no nombrarlo o no usar el término de varoreceptor en este caso, por eso por ahí es mejor referirse a estos receptores como receptores de baja presión o receptores volumétricos.
Entonces, cuando baja el volumen de sangre, porque el animal está deshidratado, se estimulan por vía aferente, mandan información al sistema nervioso central y evidentemente que este animal va a liberar, por un lado, más hormona antidiurética y también va a estimular al centro de la sed. Entonces el animal va a consumir más líquido. Y entonces recuerden que la sed en estos animales es secundaria a la poliuria. Entonces, por ahí es importante, digamos, cuando tenemos estos cuadros, poder identificar, digamos, cuál es la causa, cuál es el efecto y cuál es la causa-efecto, ¿no es cierto? En este caso, sería una sed secundaria al aumento de la presión de agua en el riñón. Obviamente que se podría dar en algunos casos lo inverso, ¿no? Y también habíamos hablado que el aumento de la glucosa sanguínea, que hace aumentar la osmolaridad plasmática, en realidad no sería un estímulo importante para los osmoreceptores, porque los osmoreceptores son más sensibles a los cambios que hay en el sodio, no a la glucosa. Es decir, que por más que la osmolaridad plasmática de estos animales va a estar aumentada, no va a ser un estímulo importante para los osmoreceptores para inducir sed. Entonces, la sed es más de tipo hipovolémica, causada por justamente la pérdida de líquido. Y habíamos dicho que estos animales se empiezan a deshidratar, hacen una acidosis metabólica por acumulación de cuerpos cetónicos, y bueno, eventualmente, si no son tratados, llevarían a la muerte por estas causas. Bien. ¿Alguna pregunta referida a este problema 2 de la guía de estudio? Bueno, gracias, Manuel. Si no, pasamos a la tercer problema. En el problema 3 plantea que es un perro de 3 años de edad, en aparente estado de salud, es llevado al veterinario por su dueño, que ha notado pérdida de peso en el animal, a pesar que conserva el apetito e ingiere aún más alimento que el habitual, y no se le han modificado las características de la dieta suministrada. Además, ha observado que el animal toma demasiada agua y orina a menudo dentro de la casa. Al examen clínico, el veterinario observa los siguientes signos. Y bueno, ahí hay una serie de signos, entre ellos aliento dulce como manzana, disminución del peso corporal respecto a controles anteriores, y los análisis realizados muestran los siguientes datos. Y hay una serie de parámetros sanguíneos, entre ellos la glucemia, el fibrinógeno, cetonemia, uremia, colesterolemia, triglicéridos, glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, leucocitos, forma leucocitaria relativa, y en la orina el aspecto, la densidad y la presencia de cuerpos cetónicos, nitritos y glucosa. Y bueno, en base a toda esa información, ustedes ahí tienen los datos pertenecientes a este animal y cuáles son los valores, de paréntesis, valores normales para cada uno de esos parámetros. Entonces, en base a estos datos, hay que responder las siguientes preguntas. Evalúe los síntomas que considere importantes para llegar a un diagnóstico, indicando cuál o cuáles serían las probables hipótesis. Que en realidad varias de esas ya las vimos, o sea, porque acuérdense que hablamos que la diabetes estaba caracterizada por las 4P. Era poliuria, polidipsia, polifagia, que el animal consume mucho, y pérdida de peso. Entonces ya lo que vimos, polidipsia y poliuria, ya las estuvimos discutiendo. Nos gustaría ver la explicación fisiológica de la Julieta Ortiz.
Sí, profe. ¿Puede ¿Qué te repetir lo parece? último que dijo? Que no sé. ¿Cómo podrías explicar el tema de la... ¿Cómo? Ah, no, no, dígame. No, te decía que cómo podrías explicar esos otros signos que tienen la pérdida de peso, la polifagia. Y para mí que el aumento, La perdón, vuelta. la disminución de peso es porque, bueno, no ingresa glucosa, hay glucosa pero no ingresa, entonces por un lado el músculo está haciendo catabolismo proteico, tratando de, Ujú. de formar aminoácidos libres para hacer la cetogénesis, porque, bueno, este, claramente este perro tiene una diabetes, entonces su principal forma es por la cetogénesis. Y Pero la por otro cetogénesis lado, a partir de aminoácidos o de otra. Espera, Julieta, pero en realidad, ¿cuál va a ser? Más que la cetogénesis, diría que no. ¿Te acordás? em, no, profe, ¿por cuál serían el principal? Gluconeo, gluconeo, Ah, gluconeogénesis. ¿Eh? Porque no podés, por la través de los aminoácidos, eh, podés llegar, pero en realidad no es la vía más importante para cetogénesis. Es cierto que está aumentada la cetogénesis en este animal, ¿no es cierto? Pero es más a partir de los ácidos grasos. bueno, ¿Sí? y sí, Entonces, por un lado, vos decís que pierde peso porque está catabolizando proteínas, o sea que está perdiendo masa muscular en definitiva. ¿Y qué otra cosa más? Eso es claro. cierto, ¿no? ¿Y qué más? Y, y bueno, y el tejido adiposo está en una constante lipólisis. Claro, también hay lipólisis, porque como no tienen glucosa las células, tienen que derivar al el metabolismo de los ácidos grasos, así que tienen que Claro, producirse lipólisis de los triacilgliceroles de depósito, aumenta también la concentración de ácidos grasos circulantes para obtener energía a partir de los. Claro, entonces en realidad es un animal que está en un estado catabólico, tanto proteico como lipídico. Entonces eso lleva a una pérdida de peso. Nos faltaría definir que esto estaría más relacionado con los centros del hambre y la saciedad, que estaría sucediendo porque el animal tiene mucho hambre y consume mucho alimento. ¿Qué les parece que y estará pasando? para mí el centro de la saciedad no estaría inhibiendo al hambre, porque, bueno, no hay una, Porque esto es- las células no están disponiendo de esta glucosa, entonces, por lo que entiendo es que no estaría inhibiendo entonces el centro de la saciedad, claro, no inhibe al hambre, claro, como que nunca porque tiene esa saciedad. exactamente, claro, porque en realidad, si se acuerdan, el centro de la saciedad funcionaba como un glucostato, o sea, está midiendo la glucosa que hay en sangre. Pero para que ingrese la glucosa, o sea, ¿cómo hace este centro? Habíamos discutido cuando hablamos de hambre y saciedad. ¿Cómo hace el centro de la saciedad para enterarse que la glucosa está alta? Tiene que ingresar la glucosa a las células, a las neuronas del centro de la saciedad. Para que ingrese hace falta insulina. Y como sabemos que no hay insulina en este animal, o hay una resistencia a la insulina, la glucosa no ingresa. Entonces es como que las células, las neuronas que forman parte del centro de la saciedad, como que no se enteran, para ellas hay poca. Entonces dejan de inhibir, o sea, sensan, en realidad no se estarían enterando que la glucemia está alta, y de ese modo dejarían de inhibir el del hambre y el animal tiene constantemente hambre, porque en realidad el centro de la saciedad no inhibe al del hambre a pesar de que la glucosa está muy elevada. O sea que estas células del centro de la saciedad funcionarían como las otras células del organismo, que para que ingrese la glucosa necesitan insulina. Si no hay insulina, no ingresa glucosa. Si no ingresa la glucosa, esas células no se enteran, digamos, a pesar de que están bañadas, están con muchísima glucosa por fuera, al no ingresar no se enteran y no inhiben al centro del hambre. Dejan de inhibir al centro del hambre
Entonces el centro del hambre queda liberado para el consumo. Esa sería la explicación. Entonces ahí ya tendríamos las explicaciones para todos los signos que tiene este animal. Desde el punto de vista fisiológico, podemos explicar todos los signos que presenta un animal con diabetes. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cuáles serían, después la pregunta B, dice, ¿cuáles serían los mecanismos involucrados en la aparición de cada uno de estos signos? Justamente los que ya hemos discutido extensamente. ¿Cómo evolucionaría esta enfermedad de no realizarse el tratamiento? Eso también lo vimos en la clase pasada, yo se lo comenté ahora. Acuérdense que, digamos, por más que la glucemia aumente a 500, 600 miligramos por decilitro, la glucosa no ingresa a la célula, porque no hay insulina. Entonces la glucemia va a seguir aumentando y estos procesos van a ir, hay como una retroalimentación positiva de todo esto. Van aumentando cada vez las hormonas que están involucradas, que dijimos que era glucagón, hormonas que están relacionadas con el estrés, que es justamente lo que vamos a ver en la segunda mitad de la clase, así que van a estar aumentadas las catecolaminas, adrenalina fundamentalmente a nivel del aparato circulatorio, con todo el efecto que causa, va a estar aumentada la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas. Entonces todo esto, digamos, va a ir llevando, y los glucocorticoides, entonces todo esto va en un cuadro que va cada vez agravándose más, hasta que el grado de deshidratación y acidosis es tan elevado que eso lleva a un shock, ¿cierto? Un shock hipovolémico, irreversible y a la muerte del animal. Nuevamente, repito lo que habíamos dicho, lo que les comenté la clase pasada. Si es una diabetes tipo 1, tiene que ser directamente tratada con insulina exógena, administración de insulina exógena. Hay distintas opciones terapéuticas que no vamos a entrar en detalle. Y eso, digamos, tratamiento efectivo para digamos, normalizar los niveles de la glucemia, y obviamente que el animal va a tener que se le va a tener que inyectar insulina de por vida, ¿no? Porque, bueno, ya, digamos, asumimos que en una diabetes tipo 1 ya el páncreas está dañado y las células productoras de insulina, las células B están destruidas, ¿no? Entonces, la única manera es una terapia de reemplazo hormonal de por vida. Y en el caso de la diabetes tipo 2, como asumimos sobre todo en los estadios iniciales, asumimos que hay tejido pancreático que puede responder, entonces hay un tratamiento médico, ¿no es cierto? Se pueden dar drogas que estimulan la producción de insulina. Bueno. Después la D, dice, durante la enfermedad sin tratamiento, se justificaría encontrar signos cardiovasculares y respiratorios, ¿cómo les explicaría de estar presente? Se refiere a frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, AR, que amplitud respiratoria, frecuencia respiratoria, amplitud respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial. No vamos a entrar porque esto sería un repaso de temas anteriores, ¿no es cierto? Pero digamos, son problemas que ya hemos visto, porque ya, fíjense que yo les comentaba que hay una deshidratación. O sea que ahí ustedes pueden aplicar tranquilamente el diagrama de flujo que vimos en la deshidratación. Directamente lo ponen ahí en juego y calza justito. Evidentemente que va a haber, por un lado, si ustedes piensan,
punto de vista del desequilibrio ácido-base que tiene este animal, una acidosis metabólica, evidentemente que va a haber un aumento de la frecuencia y la frecuencia respiratoria para tratar de compensar esa acidosis metabólica. Y por otro lado, si yo les dije que está deshidratado, ustedes inmediatamente van a pensar que bajan los líquidos extracelulares, baja el volumen plasmático, evidentemente, por ende voy a tener menos volumen de sangre y va a haber una caída de la presión arterial. Entonces ahí tendrán que poner en juego todos los mecanismos inmediatos que se ponen en juego para mantener o tender a mantener por lo menos la presión arterial en este nivel. O sea que me parece que no sería eso, digamos. Son cosas que ustedes ya saben o deberían saber y las pueden aplicar porque ya las han estado viendo. Y lo que nos quedaría por discutir sería un poco todas esas variables que vamos a ver si Karen nos puede comentar a ver qué interpretación hace de los valores sanguíneos hallados. Y el aliento dulce con manzana, la disminución de peso ya lo discutimos, el aliento dulce con manzana ya lo estuvimos viendo cuando vimos el animal en ayunas, dijimos que esto es muy similar, ¿no es cierto? Karen, ¿estás por ahí? ¿Podés abrir el micrófono? Hola, profe. ¿Cómo Bien, andas? todo bien. Bueno, ¿querés que analicemos un poco a ver si le podemos encontrar una explicación a todos los parámetros sanguíneos? Bueno, esperemos un segundo. Ahí estoy buscando. Bueno, Eh, bueno, profe, dice que la glucemia es de 285 miligramos, es el porcentaje. 285 miligramos por ciento, sí. O sea, miligramos cada 100 mililitros de sangre. Sí. Claro. ¿Eso cómo es? ¿Está bien o está mal? No, está elevado. Está elevado, ¿no es cierto? De hecho, si dijimos que el umbral era 180, fíjate que está Claro. bastante por arriba, ¿no? Hay 100, poco más de 100 miligramos por decilitro más, ¿no es cierto? Del umbral, o sea que está bastante elevado. Disculpame que volvamos un cachete para atrás, el aliento dulce con manzana, ¿cuál sería la causa de esto? Es lo mismo que sucede en un animal que está mucho tiempo, muchas horas en ayunas, ¿no? ¿Qué se eliminaba por vía respiratoria? No recuerdo, profe. Acetona, ¿te acordás? Profe. Ya anoté la clase pasada. ¿Cómo? Acetona. ¿Cómo? Lo tenía anotado de la clase pasada que habíamos hablado un poquito de esto, pero tengo un lío en el apunte. Bueno, ese olor característico en el aliento de animales o de personas que están mucho tiempo en ayuno, o en este caso diabéticas, es justamente por el incremento de cuerpos cetónicos. Y se genera acetona, y la acetona se elimina por vía respiratoria y por riñón, y esta que da el olor característico. ¿Me escuchan? Yo lo escucho un poco cortado, profe. Bueno, vamos a ver si se normaliza. ¿Alcanzaron a escuchar o no? Sí, profe, yo lo escuché bien. Bueno. Bueno, entonces les decía que ese aliento dulce como manzana es característico de animales que están, en realidad, cuando hay muchos cuerpos cetónicos, es decir, que los cuerpos cetónicos, acuérdense que se producen en gran cantidad cuando el animal está utilizando como fuente de energía las grasas, ¿no es cierto? Entonces acuérdense que había lipólisis a nivel del tejido adiposo, se movilizan esos triglicéridos, o sea, se hidrolizan esos triglicéridos, por dicho,
se liberan los ácidos grasos a partir de los adipocitos a la circulación, y las células de la economía, o sea, las células del organismo, comienzan a utilizar ácidos grasos como fuente de energía. Esos ácidos grasos también van al hígado, el hígado los toma, hacen beta-oxidación, se produce acetil-CoA en mucha cantidad, y a partir de esa acetil-CoA se generan los cuerpos cetónicos. El hígado los vuelca a la circulación, y los cuerpos cetónicos también lo pueden utilizar. Acuérdense que son compuestos ácidos hidrosolubles, y lo pueden utilizar las células del organismo también para obtener energía. Ahora, si tengo un exceso de cuerpos cetónicos, acuérdense que eso es lo que me va a causar en definitiva la acidosis metabólica, sería la cetonemia, un aumento de los cuerpos cetónicos a nivel de la sangre, la cetonuria también, que es otra cosa que van a observar ustedes ahí en el análisis de orina. Y por otro lado, en particular, uno de esos cuerpos cetónicos, que es la acetona, es el que es volátil. Entonces cuando la sangre pasa a nivel de la circulación pulmonar, se transfiere desde los capilares al aire alveolar, y luego sale con el aire expirado, ¿no? Entonces, y esa es la acetona, es la que me da ese carácter. Del mismo modo también, acuérdense que cuerpos cetónicos a nivel de riñón se filtran, se reabsorben, pero también se reabsorben por mecanismos activos. Entonces también tienen un transporte máximo, es decir, cuando hay demasiado en el filtrado, el riñón no da abasto para reabsorberlo, y comienzan a aparecer en la orina. Y eso es lo que da a la orina, le da una reacción ácida, y a su vez, cuando ustedes detecten, midan cuerpos cetónicos, van a ver presencia de cuerpos cetónicos en exceso, ¿no? En la orina de ese animal. Esa sería la explicación. Bueno, entonces Karen, hablamos de la glucemia. Las proteínas plasmáticas, ¿cómo las ven? Están en el valor normal. Están en el valor normal, perfecto. ¿Fibrinógeno? Ese no lo tengo, no lo Sí, hice. también está normal. No sé, que en realidad con las proteínas plasmáticas no tenemos muchos problemas. Por lo menos a este nivel, en este animal que tiene este grado de evolución. ¿El pH de la sangre, cómo te parece que es? Está en el límite inferior, profe, indica una acidosis. Exactamente, eso me estaría demostrando la acidosis, que dijimos que estaría causada en gran medida en este animal por los cuerpos cetónicos, que lo podés ver en la otra, la cetonemia. Fíjate que eso tendrían que relacionar con eso. Y fíjate que la cetonemia dice 2,8 miligramos por ciento, y el valor normal es 0,3 a 2. Claro. Entonces tiene 2,8, están elevados los cuerpos cetónicos por lo que explicábamos anteriormente. La calcemia está normal, esa es otra. Después ya en la clase siguiente, Francisca les va a presentar, o los va a guiar a través del problema de calcemia, que ese es otro valor importante también en los animales, y otro parámetro fisiológico para el cual hay mecanismos homeostáticos bien desarrollados, ¿no es cierto?, para mantener la calcemia y la magnesemia. En este caso la calcemia dice 8,4 miligramos, está normal porque normalmente es entre 8 y 10 miligramos por 100 mililitros, está normal. Bueno, vayamos entonces. La cetonemia, está claro por qué está aumentada, porque está aumentada la producción de cuerpos cetónicos por parte del hígado, sobre todo por todo el metabolismo lipídico, ¿no es cierto?, que está incrementado en los animales. La uremia, ¿cómo está, Karen? Aumentada, profe. Aumentada. ¿Y cómo podrías explicar eso? No lo he relacionado. Busqué los valores normales. A ver si lo podés razonar. Pensá en qué está pasando con las proteínas, con los aminoácidos. Las proteínas, el metabolismo hay proteico. menos síntesis de Acuérdense. proteínas. ¿Cómo? Hay menos síntesis de proteínas y aumenta el catabolismo. Bueno, sí. Si aumenta el catabolismo, vas a tener más aminoácidos a disposición.
¿no? Claro, y por ende más ¿Y a urea. dónde van a ir a parar esos aminoácidos? ¿Qué quiere hacer este animal? Producir más glucosa, porque para él, o sea, tiene mucha glucosa, pero en realidad no se entera, entonces quiere producir más Claro, va a ir a glucosa. gluconeo. Va a ir a gluconeogénesis en el hígado, ¿no? ¿Y el Sí. hígado qué tiene que hacer con esos aminoácidos para poderlos ingresar en la vía gluconeogénica? De desaminación o transaminación hasta que Claro, logre ser desaminación. un precursor de la gluconeo. Claro. Entonces, ¿y qué hace con ese amoníaco que se genera con motivo de la desaminación? Se transforma en urea. Produce urea. ¿Mm? Entonces, ahí por eso está aumentada la uremia, la cantidad. Acuérdense que la combinación emia quiere decir en la sangre, ¿no? Entonces, uremia es urea en la sangre. En sangre. Ujú. Entonces, este animal está aumentado, esa sería la razón. Bien. La colesterolemia está normal, podría estar, en este caso está normal, pero podría estar aumentada, porque en realidad hay una dislipemia, en este animal está una dislipemia, ¿cierto? Un problema en lípidos, y el colesterol podría estar aumentado también porque hay mucha movilización de ácido graso, eh, hay mucha producción de acetil-CoA en el hígado, y acuérdense que a partir del acetil-CoA también se puede producir colesterol, así que el colesterol podría estar aumentado también. ¿Mm? Los triglicéridos, ¿cómo están? Aumentados. Están aumentados. ¿Y por qué estarán aumentados? ¿Se Eh, acuerdan qué hacía la insulina? Acá hay que pensar en cuál era la función de la insulina en relación con los triglicéridos que viajaban en los kilomicrones o en las PLDL. La insulina, acuérdense que activaba la lipoproteína lipasa, ¿se acuerdan? Esa enzima lipolítica que está en el endotelio de los capilares. Sí, sí, que es la que a partir se va a generar ácidos grasos, pero al no ver Claro, esta enzima, los triglicéridos van a estar elevados en sangre. claro, porque esa enzima no está activa. Acuérdense que justamente la insulina activaba a esa enzima. Si yo no tengo insulina, la lipoproteína lipasa está inactiva y por ende no me va a hidrolizar los triglicéridos que están en kilomicrones en las PLDL. Entonces, el número de triglicéridos en sangre me aumenta y ese sería el motivo. ¿Mm? Glóbulos rojos tienen 5.350.000 por milímetro cúbico. Si recuerdan cuando vimos sangre, está dentro de los parámetros normales. Lo mismo que la hemoglobina, tiene 14 gramos, también es normal. El hematocrito de 45, también es normal. Los leucocitos 8.549 por milímetro cúbico, por microlitro, también es normal. Y la forma leucocitaria relativa es normal. ¿Mm? Y ahora vamos a la orina, tiene aspecto turbio, densidad 1015, está un poco baja la densidad, porque acuérdense, la densidad, recuerdan que me daba una idea acerca de la cantidad de solutos que yo tengo, ¿no es cierto? La puedo relacionar con la osmolaridad, es decir, están un poco relacionadas. Digamos, cuanto más densidad tengo, uno asume que es una orina que tiene más osmolaridad o una orina más concentrada, ¿cierto? En este caso está un poquito baja la densidad, porque normalmente es 1020 y 1025, en este caso está en 1015, está un poquito baja la densidad. El pH 5 justamente tiene una reacción ácida porque hay gran cantidad de cuerpos cetónicos, que es el otro que indica el problema, porque tiene dos cruces de cuerpos cetónicos. Los nitritos, creo que no hay, y la glucosa tiene 4 cruces. O sea, tiene mucha glucosa, tiene cuerpos cetónicos, lo cual explica el pH ácido de la orina, y los nitritos
no tienen que ver con esto. Se utilizan más para ver si hay alguna infección a nivel de las vías urinarias, pero en este caso, normales. Bueno, ahí tendrían, digamos, de algún modo, todos estos parámetros sanguíneos les estaría reflejando todo el desequilibrio metabólico que tiene este animal, ¿cierto? En los lípidos, en las proteínas, y también el grado de deshidratación y de acidosis causada por, en este caso, la acidosis por cuerpos cetónicos. Y creería que con eso podríamos dar por terminado lo que es diabetes. No sé si les queda alguna duda. ¿No? Entonces, vamos a dejar de presentar un minutito eso. Entonces, como les decía, les comentaba, la próxima clase, fíjense que el problema siguiente, bueno, ahora no lo estoy compartiendo más, pero el problema 4, justamente es un problema sobre la calcemia. Sí, la calcemia y cómo hacen los animales para regular la calcemia. Entonces, ese problema, ya hay algunos de los grupos que lo tienen, digamos, que le tocó este problema, entonces resuélvanlo, y la clase que viene, Fran los va a ir guiando y les va a dar, seguramente les va a mostrar alguna presentación respecto del mecanismo para tratar la calcemia. Lo que yo les comentaba, que ahora yo les voy a dar, ahora en 5 minutos, vamos a tomarnos 5 minutitos, y voy a alargar con estrés, que si no me equivoco, corresponde al problema 6 de la guía de estudio. Es decir, que lo que yo les voy a estar contando del estrés, después les va a servir para contestar las preguntas. Entonces después vamos a hacer lo mismo, digamos, la clase que viene probablemente también, lo que vamos a hacer es, vamos a ir por cada una dándole respuesta a cada una de las preguntas, pero bueno, se supone que ustedes ya tuvieron Karen, apaga para que te vea. Ay, perdón, no sabía que lo tenía abierto. Vale. Lo que les decía es que entonces la próxima clase vamos a ir respondiendo estas preguntas del problema 6, y ustedes ya van a haber escuchado la charla que yo les voy a dar, y más todo lo que tienen, de todo, digamos, el material bibliográfico que tienen, de las presentaciones de PowerPoint, y demás. Incluso ahí ya van a ver que cuando hablemos de estrés vamos a estar hablando del sistema nervioso autónomo, en particular del sistema nervioso simpático, que es, digamos, la división del sistema nervioso autónomo que se activa durante el estrés. Entonces hay muchas cosas que ustedes ya les hemos estado hablando, ¿cierto? Ustedes ya son cosas que manejan o deberían manejar. Bueno, hacemos 5 minutitos de descanso y largamos con la presentación.